Buen día, mi compañera Marisol Andrés y un servidor Eduardo Campo, en representación del comité organizador del proyecto CODEP 2021, les damos la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Antes de entrar en materia con la conferencia del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase de Roy Disney. Cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve más sencillo. Con esta frase presente, damos inicio a la introducción de nuestros ponentes el día de hoy. Estamos presentando a Nancy Belén Ramírez Martínez. Ella es ingeniera en computación, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es Project Manager profesional y cuenta con un certificado en ISTQB. Actualmente desempeña el rol de líder de proyecto en la dirección de sistemas en la Dirección General de Personal de la UNAM. Entre los diferentes roles que ha ejercido en el sector público y privado está gerencia, líder de analista, líder de área de calidad de software, administrador de proyectos, asesor de TI para pymes y administrador de portafolios. En la actividad docente, ha sido profesora en el Diplomado de Administración de Proyectos, acorde a estándares internacionales en el Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galeana. Adicionalmente, ha dirigido y asesorado proyectos sociales, como parte de la Fundación para el Fomento de la Ética y la Innovación en la Dirección de Proyectos. Por otra parte, Nirce Carolina Zárate González, ella es administradora de proyectos enfocados en tecnologías de la información, Data Center. Es ingeniera en comunicación y electrónica, con la especialidad en comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional. Dentro de su preparación profesional cuenta con la certificación PMP, Project Manager Professional por el Project Manager Institute, Scrum Master, Certified SMC por Scrum Study, y TIL. Foundation Certification versión 4, curso de ISO 20000 2018 y COVID 2019. Tiene múltiples certificaciones dentro del área de tecnologías de la información, como Cisco, Motorola Extreme Networks, Huawei Technologies y Barracuda Networks. Se incorporó al cuerpo de facilitadores del Diplomado en Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales en el 2018. Ha asesorado 9 proyectos sociales que giran en torno a ecología, apoyo a personas en estado vulnerable y la vida cotidiana. Recuerden que pueden compartir sus comentarios en la sección correspondiente del chat en vivo de Facebook y YouTube. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida a la ingeniera Nancy Belén Ramírez Martínez y a la ingeniera Nirce Carolina Zárate González, con la conferencia Las trampas del agilismo. Ok, muchísimas gracias, ¿no?, al comité organizador, y pues vamos a comenzar, ¿no? Lo primero de lo que les queremos platicar o queremos quedar claro es cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es recalcar la importancia de implementar las metodologías ágiles desde una perspectiva ética dentro de los proyectos para incrementar los beneficios y evitar los problemas que genera una implementación inadecuada de dichas técnicas o de dichas prácticas. Y comencemos primero con lo que normalmente le llamo una historia, ¿no?, o una anécdota, por ahí una historia de terror, en la cual en algún proyecto en el que me tocó participar, pues estábamos directamente tratando con un cliente o un posible cliente, ¿no? Entonces se le comentó, bueno, de qué se trataba el proyecto, qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que se estaba proponiendo y demás. Y bueno, de entrada era muy curioso porque ellos nos estaban pidiendo que implementáramos metodologías ágiles, ¿no? Que si Scrum, que si Extreme Programming, que si Agile, que porque nosotros teníamos y se veía que teníamos como empresa toda la experiencia para hacerlo y chala. Y pues le dijimos, sí, sí, o sea, efectivamente la tenemos y de alguna manera ahí lo que sucedió es que quien no tenía las condiciones necesarias para aplicar este tipo de metodologías era el cliente, ¿no? Es decir, era una organización enteramente, con un organigrama enteramente funcional, ¿no? Con una visión completamente alejada de lo que es la flexibilidad que te pide la metodología ágil.
Entonces, pues básicamente la respuesta era, pues es que, o sea, sí, pero no se puede, ¿no? O sea, sí, pero no es tan fácil, ¿no? El camino no es como que, ay, sí, ya lo decidimos y mañana ya está. Y cuando en aquel momento le preguntaba, o bueno, lo comentaba con el que era el jefe, en ese momento me dijo, le dije, pues es que no, es una organización que no está preparada y no tiene en este momento la visión correcta para implementar una metodología ágil, ¿no? Para empezar a implementar proyectos ágiles. Aunque nosotros tengamos la mayor carga, inevitablemente necesitamos también una participación activa y con una visión adecuada dentro del proyecto. Y la respuesta que me dio en ese momento esta persona fue un, sí, yo lo sé, pero no se lo voy a decir, ¿no? Entonces, por ahí ya había como un tema, ¿no? Y tiene que ver con el desconocimiento o a lo mejor con el conocimiento parcial de qué es esto de ser ágiles, realmente cuáles son las ventajas y cuál es el costo que hay detrás, ¿no? Porque no es como magia, no es de la noche a la mañana. Entonces ahí, Mirce. Muchas gracias, Belén. Pues gracias por esta apertura y justamente retomando lo que nos mencionas, es que esta lámina, lo de ágil no significa rápido, porque debemos de entender esa diferencia que existe. Es muy común en los proyectos hoy en día que cuando escuchamos la palabra ágil, lo asociamos con el producto va a salir rápido, pero no es exactamente lo que significa. Tenemos que considerar que para que esta metodología de agilidad esté enfocada en 4 puntos. Una, la flexibilidad que nos da, que nos permite tener durante el desarrollo del proyecto. También estamos hablando de calidad de los entregables de los productos, o bueno, en este caso, pues sí, pongo un ejemplo muy concreto, a lo mejor algún software, alguna aplicación. Tenemos que hablar también de mejora continua y también tenemos que hablar sobre entrega de valor. Tenemos que considerar esto. Esto es lo que se tiene que considerar. Cuando estamos hablando de agilidad, tenemos que envolvernos con el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es parte medular de esta metodología. Y como veremos más adelante y les quedará un poco más claro, tenemos que entender que ser ágil no significa no planear las cosas, porque sí existe una planeación. Una planeación que, digamos, es un poco discreta, se va haciendo también conforme va pasando el proyecto, no si lo comparamos con unos proyectos de tipo cascada o predictivo, donde la planeación es bastante dura y tiene que estar muy preciso el requerimiento. En la parte ágil no es así, porque debemos de convivir con los cambios que van sucediendo durante la ejecución del proyecto y tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, a trabajar con la incertidumbre. Esto es parte de lo que nos da el concepto ágil. Pero regresando a estos términos de flexibilidad, calidad, mejora continua y entrega de valor, lo que podemos comentar y queremos que se queden ustedes, los que nos están escuchando, es que la parte flexible nos indica, nos lleva a la parte adaptativa de los proyectos. Se tienen que ir adaptando conforme van pasando las semanas, digamos, y el cliente pues va calificando el entregable, el producto o el servicio y van surgiendo nuevos requerimientos por parte del cliente. El cliente es parte de nuestro equipo de trabajo. Eso es algo muy, muy importante. Forma parte del equipo de trabajo. Trabajamos con el cliente. Es adaptativo, es progresivo. Tenemos que priorizar esos requerimientos funcionales porque con base en eso pues vamos a ir generando las entregas de valor para el cliente. Eso es muy, muy importante. Debemos de cuidar la calidad, tiene que ser máxima calidad indiscutible. La revisión continua, dar velocidad, corregir conforme se va ejecutando, no esperarnos hasta el final cuando ya está el producto y el cliente pues no es lo que espera. Entonces, esto es un beneficio de esta metodología ágil. La mejora continua, optimizar recursos, mejorar la forma de trabajo, reducir actividades innecesarias. Los equipos de trabajo van colaborando y van trabajando a un ritmo constante. Todas estas actividades nos dan la metodología ágil.
Y en este momento, pues suena muy interesante. Decir, bueno, pues es que trabajar en la metodología ágil va a hacer que mi empresa o mi proyecto salga rápido, pero no es cierto. Esta es una trampa del agilismo. El ágil no es que lo entregue rápido. Cuando decimos que trabajamos ágil de una manera ágil, es que documentamos para mejorar la calidad de las entregas. Somos ágiles porque planificamos para saber ser flexibles frente a los cambios. Somos ágiles porque seguimos estándares para mejorar la calidad del producto. Somos ágiles porque desplegamos de una manera veloz, pero probando y mejorando cada entrega. Somos ágiles porque tenemos los requisitos, sí los tenemos, y no nos cuesta cambiar esos requisitos. Somos ágiles porque somos flexibles, somos veloces construyendo productos con la máxima calidad. Y algo aquí muy importante es que ser ágil también significa medir. Tenemos que medir lo que estamos entregando. No podemos solamente hacer una reunión tomando ahorita una metodología de esta parte ágil que es Scrum. No podemos trabajar en el sprint y al finalizar el sprint, pues ya tenemos el producto, pero ¿qué porcentaje de avance llevamos? Le dejo esa pregunta. La siguiente, por favor, Belén. Y que podríamos seguir, bueno, ¿qué necesitamos para ser ágiles? Y esto es algo que comentó Belén en la parte de introducción. ¿Qué se necesita? Cambiar el paradigma que tenemos de este concepto de ágil. Y lo tenemos que cambiar desde la organización. Parece una muy buena idea trabajar con este término de agilidad, pero lo que la organización necesita es cambiar el chip y pensar que si es una estructura funcional en la organización, cuando estamos hablando o trabajando en una metodología ágil, los niveles jerárquicos no forman parte para poder entregar el producto. Las jerarquías es horizontal. Los líderes del proyecto están y trabajan a la par que todos los elementos que conforman el equipo de trabajo. Tenemos que cambiar el chip en pensar que tenemos que ser adaptativos, tenemos que ser flexibles sí en el proyecto, pero también flexibles con los recursos humanos, flexibles con la parte de contratos, que también se tocará en este panel. Tenemos que ser flexibles también en la manera en la que cómo vamos a estar midiendo nuestro proyecto. Y esto es algo muy complejo en las organizaciones, porque podemos abordar el tema de la cultura organizacional. Actualmente, la manera en la que trabajan la mayoría de las organizaciones, ya sea públicas y privadas, es en este sentido de una jerarquía funcional, que está muy bien marcada en sus organigramas, donde existe un director y después sigue un subdirector y gerentes, o gerentes de área, subgerentes, jefes, etcétera. Y la jerarquía está muy bien marcada y la cultura organizacional está muy bien marcada enfocándose a eso. Y es complicado de cambiar. Digo, no es imposible, porque ha habido casos de éxito en donde se ve que funciona, pero todo tiene que ver con la directiva y la organización. ¿Qué tiene que hacer la organización? Pues tiene que alinear comportamientos desde la directiva hacia la parte operativa. Si los directivos no comprenden, no adaptan, no se empapan de la parte de la agilidad, va a ser muy complicado pues que la organización gire en torno a esta nueva metodología. Tienen que trabajar con las creencias, costumbres, con las costumbres que trae todo su equipo de trabajo. Tienen que ser flexibles, la directiva tiene que ser flexible con la persona, con la estructura, con los procesos. Los procesos también se tienen que ir adaptando. Tienen que aceptar que la naturaleza humana de los colaboradores pues incluye necesidades personales, propósitos, motivaciones que tienen que considerar para ir haciendo este cambio paulatino. Tienen que aceptar que en este tipo de metodología o en este tipo de visión ágil va a haber un depende. ¿Por qué? Porque hay cambios, hay incertidumbre, no todo va a ser blanco, va a ser negro, hay una gran escala de grises y de colores que tiene que aprender a convivir la directiva con la incertidumbre.
Y algo muy, muy importante es que tienen que desarrollar a las competencias de toda su organización. Entonces, es muy importante que la directiva empiece con estos cambios paulatinos y que entienda, comprenda y se adapte a este término de agilidad. Sí, eso es súper importante y de hecho ahí como para complementar, hay un punto bien interesante aquí también para como concluir esta parte, ¿no? De ágil no significa rápido, porque si tú no sabes cómo vas a llegar y a dónde vas a llegar, nada más vas a llegar más rápido al lugar equivocado, ¿no? Entonces ese es un punto bien importante. Aunque no vamos a tener los requerimientos detallados, así súper detallados al principio, sí estamos muy cerca de manera global hacia dónde queremos llegar, qué necesitamos cubrir, sobre todo qué necesidades son las que pretendemos cubrir, ¿no? Entonces, si se fijan, no es que esté peleado este tema de los requerimientos con agilismo, no, al contrario, necesitamos ir bien dirigidos, porque si no, pues nada más vamos a llegar más rápido al lugar equivocado. Y también para eso necesitamos saber, bueno, qué características tiene mi organización actual y en qué lo tengo que capacitar, ¿no? Como decía Nilsen. Ahora bien, el otro punto es el tema de la definición de terminado, el tema de que no porque seamos ágiles no nos vamos a medir y de que no podemos medir peras con manzanas. Vamos por partes. ¿A qué me refiero con medir peras con manzanas? No podemos seguir midiéndonos por horas de trabajo. Un error común es querer medirnos por horas de trabajo y entonces no estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna forma el tiempo que mi desarrollador con mayor experiencia y demás le vaya a invertir a construir un componente, no va a ser el mismo tiempo que le va a dedicar el que recién acaba de llegar al equipo, ¿no? Que a lo mejor tendrá mucha experiencia, pero no conoce completamente el negocio, no conoce completamente el sistema que estamos actualizando. Entonces, no podemos seguir midiendo por horas, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos definir una unidad de medida. Ya existen ciertas metodologías, ¿no? O técnicas, mejor dicho, que nos ayudan a medir el tamaño funcional de los componentes que vamos a construir. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, los famosos puntos COSMIC, los puntos por función, puntos por caso de uso, y cómo funciona este tema de estas unidades. Imaginen que tienen que construir, digo, si lo trasladamos a una analogía, un comedor. Entonces lo que hacen es determinar una unidad base. Esta unidad base va a ser la silla. Y entonces todo el equipo de trabajo sabe perfectamente qué tiene que cumplir la silla y sabe o sería capaz de construirla. Entonces a esa silla le damos un valor, ¿no? Ejemplo, 5 puntos. Entonces sabemos que la silla vale 5 puntos. Ok, entonces con esa referencia ya podemos decir a cuántos puntos equivale el comedor completo. Ok, entonces es algo muy parecido. No lo vamos a medir por horas, lo vamos a medir por tamaño funcional de lo que estamos construyendo. Y entonces, ya que tenemos como el tamaño funcional de cada uno de los componentes que vamos a construir, entonces sí podemos decir, bueno, en mi incremento, que es un periodo de tiempo corto, ¿no? ¿Cuántos puntos voy a construir? ¿Cuántos puntos vamos a construir el equipo completo durante cada incremento? Y entonces lo que se convierte es que de todo un backlog gigante, determinas, bueno, pues en este primer incremento solamente voy a atender estos 5. Que en estos 5 no pesan lo mismo, ¿no? O sea, no todos tienen el mismo tamaño, pero todos sumaditos caben dentro de nuestro incremento. Y es ahí donde se aplica esta gráfica que estamos viendo aquí, que es el burn down chart, que es un poquito como, en lugar de ir de 0 a 100, vamos como de 100 a 0, ¿no? O sea, de todo lo que pretendíamos atender, ¿cuántos estamos atendiendo al día, para que al final del incremento, lo ideal es que tengamos 0 pendientes por construir.
¿no? Entonces, ya que tenemos claridad de cuál es nuestra unidad de medida, cuántos puntos vamos a construir dentro del incremento, entonces sí, vamos midiendo y vamos midiendo. Y ahí es donde les digo que a veces entra la trampa del terminado. ¿Qué significa terminado? Terminado es ya está completito, completaste hasta cero, ¿no? No te queda nada pendiente por construir. En ocasiones, ustedes podrían ver, sobre todo en equipos muy nuevos, que resulta que desde el principio, ¿no? Sus burn down charts siempre llegan a cero, ¿no? Primer incremento, llegan a cero. Segundo incremento, llegan a cero. Tercer incremento, llegan a cero. Y como que no hay variación. Eso tiene que ver con que no hay una definición determinada. Están diciendo, bueno, hasta aquí llegaron los puntos. A lo mejor no terminé el último componente, pero lo dividí, ¿no? O sea, así no funciona. O sea, realmente si vas a meter estos componentes a construir dentro del incremento es porque los vas a desarrollar completitos. Si no, entonces, o no lo estás limitando de una manera correcta, o pues tienes que cambiarlo, ¿no? O sea, deja el más grande y saca otros chiquitos, o sea, ve equilibrando y deja solamente en esta bolsa de puntos, por así llamarlo, lo único que alcanzan a hacer como equipo, ¿no? Lo normal, ¿qué deberíamos de ver? Lo normal sería que al inicio, en lugar de llegar el burn down chart a cero en el día 6, ¿no? En este ejemplo, pues a lo mejor llega pues, al 90, ¿no? O sea, se queda más arribita. Y está bien, ¿ok? No pasa nada con no terminar en ceros en el incremento. ¿Qué es lo que sucede? Que al término, ¿no? de este incremento decimos, ok, no terminamos. ¿Por qué no terminamos? ¿No? O sea, ¿qué es lo que a lo mejor nos falló? ¿O qué podemos hacer para en la siguiente, que ahora sí planificamos bien este incremento? ¿No? Y entonces, con estas lecciones aprendidas de cada incremento es que inicias el siguiente. Eso es lo que da la flexibilidad y la velocidad al equipo, porque cada vez que terminan un periodo corto, toman decisiones, toman acción, entran en el proceso de mejora continua el mismo equipo, ¿no? Y entonces sí, al inicio se van a ver pues que no llegan a cero y conforme va pasando incremento tras incremento, entonces sí llegan a cero, ¿no? Ahí quiere decir que ya el equipo ya está dimensionando de manera correcta, ¿no? Ya está utilizando bien la medición de los componentes y que además ya está agarrando lo que le llaman cadencia, ¿no? O sea, ahora sí vamos rápido porque ya todos nos estamos integrando, estamos resolviendo cualquier tema. O sea, aquí se habló del tema determinado, ¿no? A lo mejor el concepto determinado, pero también puede ser que alguien necesitara ayuda en algún tema, a lo mejor necesitaba capacitación en algo en específico, a lo mejor, o sea, el tema ahí es resolver los stoppers o los problemas que se presenten en el incremento, o sea, si se resuelven para que en el siguiente incremento no vuelva a pasar y entonces sí estemos hablando de agarrar velocidad, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de agilidad. ¿Y ahí qué Gracias, nos Belén. cuentas de la documentación, Mirce? Pues va de la mano con lo que acabas de comentar. Determinado significa terminado, porque esa trampa nos da pie a esta otra. ¿Cuál es el límite de la documentación? ¿Dónde está la documentación? Ojo, vamos a ver al final algo del manifiesto ágil, pero la documentación sí existe. En las diferentes técnicas que se manejan en la parte de agilismo, que pueden ser Scrum, Kanban, programación extrema, SAFe, el método de desarrollo de sistemas dinámicos, no te dicen que tienes que tener A, B, C, D, E, F, G documentos con las características así específicas. No están. Hay uno, voy a retomar uno que es Scrum, donde nos menciona si vamos a tener 3 documentitos. Uno es el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Board Down, donde vamos a ir analizando primero a muy alto nivel todos los requerimientos funcionales que en el Product Backlog. En los Sprint Backlog, pues vamos a ir describiendo ya cómo el equipo va a implementar, cuáles son las tareas y en cuántas horas se van a llevar para estas tareas. Y en la parte del board down, pues son una gráfica que muestra cómo es esta
llevando a cabo el proyecto, pero nada más. Y en las demás no existe. ¿Por qué? Porque se entiende que parte de hacer el trabajo, pues es documentar lo que está generando valor para el proyecto. Si hay reuniones, y bueno, yo sé que muchos de los que nos están escuchando, pues tienen un perfil de administración o están en la parte operativa y estamos y han estado en reuniones y ya está la famosa minuta. Se entiende que vas a una reunión, no tienes que hacer una minuta detallada, pero sí debes de tener algo en qué basarte, qué pasó en la sesión, qué responsabilidades hay, y aunque existen unas reuniones muy pequeñitas en Scrum, que son, unas son de manera diaria, otras son para planificación, que duran poco tiempo, sí debe de existir. Es por eso que en este tema del agilismo, nos dicen que no hay que tener una documentación exhaustiva, pero ojo, eso no significa que no documentes absolutamente nada, porque el equipo se pierde. Y más si empezamos con si queremos incursionar en este mundo del agilismo y nos llevamos esta trampa de no documento para ser rápido, nos vamos a perder. Y sucede muy, muy a menudo que se pierde. No saben en qué va, quién está haciendo qué actividad, porque hay otra, aquí podemos meter otra característica de la parte de agilismo. Todos los que están trabajando tienen competencias diferentes, son multidisciplinarios, se tiene el proyecto. No existe un líder como tal, un líder autoritario, podríamos decirlo, es un líder servicial. Pero las personas saben qué es lo que tienen que hacer y ellos solitos son los que dicen, yo hago esta actividad. Bueno, al no tener un líder con este esquema anterior en el que sabe qué hace la persona A, qué hace la persona B, se pueden perder si no está documentado en algún lado. Tal vez con la experiencia que tiene el equipo al terminar los proyectos y como mencionó Belén, al finalizar un sprint que no terminó en cero porque tuvimos ahí algunos obstáculos o a lo mejor nos faltaron competencias, al irlas subsanando, pues se va a ir dando esta madurez del equipo, pero mientras no exista, es importante que exista documentación. Es muy, muy importante y créanos que lo hemos visto, lo hemos notado, lo hemos vivido, que si no existe al menos un documento, que no tiene que ser un documento muy estructurado, pero sí con lo importante, y quédense con eso, hay que documentar lo importante, lo que genera valor para tu proyecto. Otra cosa, como la metodología no me dice que entregue una memoria técnica hablando de algún proyecto de algo de programación, pues no lo entregan. No entrega nada al final porque el cliente no lo solicita, porque el cliente en los requerimientos no lo está solicitando. Pero es parte de la entrega, la propuesta de valor que hace el equipo, el proyecto, la empresa. Se tiene que considerar, sí, la documentación, pero que en su concepto solo lo que genera valor. Exacto, Sí, en este tema es muy, muy, muy interesante. Sí, no, porque aparte, o sea, uno de los temas o de los dolores de la mayoría de los programadores es que sueñan la documentación, que bueno, o sea, todos los que desarrollan es como, híjole, sí, pero yo, que haga la documentación alguien más, ¿no? Es que yo mejor nada más programo, yo mejor no sé qué. Pero cuando tienen que meter, digamos, las manos en un código, y no hay documentación, es de lo primero que todos se quejan, ¿no? Entonces, es un punto como bien importante también a tener en cuenta, o sea, como no, tampoco hagas lo que no quieras que te hagan, y de ahí viene también nuestro siguiente punto, que es la deuda técnica, ¿no? ¿Qué es eso, Belén? ¿Qué es eso de la deuda técnica? Cuando hablamos de deuda técnica, es algo parecido, o podríamos ver algo como algo parecido a los vicios ocultos que tienen las construcciones, ¿no? Siempre te dicen, pues es que cuando tú compres una casa, aunque esté nueva, seguro puede tener vicios ocultos. Es algo parecido, pero a mí me gusta verlo más como tal cual, la deuda. ¿Qué pasa con las deudas? Cuando dices, yo me voy a endeudar para adquirir algo en particular. Vas y le pides dinero al banco, y entonces el banco te dice, sí, cómo no, mucho gusto, yo te presto dinero, pero pues me vas a tener que pagar esto en tal lapso de tal periodo de tiempo y además me lo tienes que pagar con intereses, ¿no? Y entonces terminas pagando más y si no cubres, digamos, los pagos, luego resulta pues que crecen los intereses y así
efectivamente, hasta que llegan casos en los que por pagos chiquitos terminan pagando las perlas de la Virgen al final, ¿no? Las perlas de la Virgen. Entonces, sucede algo parecido. El tema con la deuda técnica es deuda de trabajo. ¿Qué puede ser deuda técnica? Deuda técnica puede ser una arquitectura que no está construida para que crezca el sistema. Deuda técnica puede ser falta de documentación, ya sea para darle mantenimiento al sistema o hasta para entender el sistema, o sea, para poder de alguna manera actualizarlo, que siga funcionando bien. Este tema de todas las cositas ocultas que quedan ahí, y estas cositas ocultas pueden quedar ocultas por diferentes temas. Puede ser porque a lo mejor en el momento no conocías bien, no sé, cómo hacer la arquitectura, ¿no? Y en lugar de buscar un experto, pues te la aventó al que agarraron ahí a la primera de ni modo te toca, ¿no? Que casi no pasa. También puede ser que simplemente haya sido híjole, pues es que vamos a tomar la decisión porque vamos a hacerlo así por encimita, o a lo mejor no con los mejores estándares, porque si no ya no alcanzamos a entregar, ¿no? O pongo a desarrollar a alguien que no tiene la experiencia necesaria en el componente y quién sabe cómo lo construyó, pero ya lo sacó y funciona, ¿no? Entonces, estos huecos también de calidad, todo esto es deuda técnica. ¿Por qué? Porque a la larga, en algún momento va a fallar. En algún momento puede tronar el sistema, en algún momento puedes toparte con que tienes que hacerle un mantenimiento y no tienes cómo entender a cuántos componentes le pegas y modificas uno solo, ¿no? Entonces, como que se va incrementando, digamos, esta deuda de esfuerzo que le tienes que meter otra vez al sistema para que funcione bien, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la deuda técnica, ¿no? Uno, o sea, cuando te toque entrar a un proyecto y que seguramente te toque, ya sea que tu sistema se conecte con otro sistema, ¿no? Dentro del alcance, o migraciones o actualizaciones a un sistema, tienes que medir esa deuda técnica. Ya existen herramientas para hacerlo, pero simplemente con el solo hecho de preguntar, ¿tiene documentación? ¿No? Que te puedas meter y veas si realmente está bien diseñado, ¿no? Ok, vista controlador, está claro qué servicio es, qué información trae, cuál es la que tiene que enviar, cuáles son las medidas de seguridad que tiene ya implementadas. O sea, si todo está transparente, puedes verlo, está documentado en algún lado, perfecto. Pero normalmente no sucede, ¿no? Entonces, fíjate primero a qué te estás enfrentando, dónde te estás metiendo, porque esa deuda técnica, si tú al inicio no la detectas a tiempo, como para meter también esos componentes que se tengan, esas correcciones o lo que se tenga que hacer dentro del alcance del proyecto, lo que va a pasar es que te va a tocar pagarla sin que nadie te la pague a ti, ¿no? Entonces, si es importante tener un que necesitas, por ejemplo, otro experto que tú no habías considerado, ¿no? Para que te ayude a resolver un problema que ya trae el sistema existente, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Entonces, al principio, mídela al inicio para ver realmente con qué te estás enfrentando y, por favor, al final también, ¿no? O sea, cuando tú ya desarrollaste, sé sincero en el sentido de, ok, a lo mejor no hice tal documentación, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene? A lo mejor lo desarrollé de una tal forma o utilicé, porque pues ya no nos quedó de otra, utilicé un software que pues ya a lo mejor el siguiente año ya no tiene soporte, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? ¿No? ¿Para qué? Para que toda esa información también se la puedas dar al equipo que se va a encargar de dar el mantenimiento, ¿no? De esa manera permites que se puedan tomar decisiones y tenemos entonces una holgura de acción, ¿no? Lo que sí no se vale es pues, no decir nada, ni medirla al inicio, ni medirla al final, y entonces permitir pues que la deuda siga creciendo, porque entonces en algún momento pues alguien la va a tener que pagar, ¿no? Y normalmente pues es la misma organización a la que le toca, por tema de que es la organización cliente que la absorbe, porque a lo mejor tú tenías no solo parte del contrato de la construcción, sino también del mantenimiento,
¿no? O porque de plano se dan cuenta de que se hizo mal o no se hizo con la calidad que se esperaba, y entonces pues también te puedes meter en temas ya de consecuencias contractuales, ¿no? Entonces, cuidado con la deuda técnica, si no han, o sea, no han escuchado mucho de ella y demás, investiguen, es un tema súper interesante que puede ser así el peor enemigo de los equipos de desarrollo de software. ¿No? ¿Y qué nos dices de data dirección, Ilse? Bueno, Belén, pues este es un tema, como ya lo he hablado en láminas anteriores, que es una cuestión de pensamiento en la organización. No podemos o no se puede, como lo mencionaste, ¿no? En tu anécdota introductoria, no puedo pedir un proyecto ágil si no lo conozco, no sé las cosas básicas. Y eso puedo decir tal vez en las cuestiones operativas, pero en la directiva o en la alta dirección deben de conocer qué es lo que se necesita, qué cambios debo de implementar, a qué me tengo que comprometer para poder trabajar en este ambiente ágil. Por eso debe de haber compromiso de la alta dirección, que este también es una trampa, porque no se puede exigir o no se puede solicitar que trabaje en equipo de proyecto de una manera ágil si no lo entiendo, si no soy flexible. Para empezar, está la flexibilidad con el recurso humano, porque algo muy importante en este sentido de agilismo es el recurso humano. El recurso humano es el corazón de la parte de agilismo. El recurso humano debe de conocer el concepto de agilismo, debe estar capacitado en la parte de agilismo, debe tener todas las herramientas para que ellos puedan trabajar, empezar a tener cadencia y sea un equipo de trabajo que colabore de manera uniforme. Y debe haber compromisos de la dirección. Aquí podemos, puedo grandes temas, uno de ellos es la cultura organizacional. La otra es la preparación que va a tener la organización, y algo muy interesante que debo de tocar aparte, la parte del liderazgo enfocado al servicio. Y considerando esto, iniciando con la preparación de la organización, la organización desde la parte de la directiva, recordemos que la directiva son quienes redactan, quienes tienen la visión, la misión, los valores, los objetivos, son los que crean la estrategia, son los que marcan el rumbo para que la organización se encamine. Ellos deben tener esta actitud y este pensamiento de agilismo. Debe de haber mucha comunicación entre ellos, debe de tener este pensamiento de flexibilidad, deben de adaptarse, tiene que ser una organización que sea adaptativa, deben de incluir en su estrategia considerar tanto estructura, tecnología, a las personas, los procesos, deben tener todos los elementos para que puedan hacer una buena planificación y dar este giro a la parte ágil. Deben de preparar también, capacitar a las personas, a la parte operativa sí, pero también a los gerentes, a ir encaminando a su estructura organizacional, a que esta parte de gerencia o de líderes, que aquí ya quiero entrar en este tema de los líderes, tienen que enfocar en el servicio. Son líderes enfocados al servicio. Y no estoy hablando o no se está considerando de este concepto de servidumbre como de posiciones o habilidades, no. Es un concepto de servidumbre que tiene que ver con la actitud de servir a los demás. Es decir, esa actitud en donde el líder que va a estar trabajando en el equipo está al servicio de las demás personas. Y está al servicio en ver qué es lo que necesita, qué es lo que le falta, qué es lo que él puede hacer para que trabaje de una manera más veloz, cuáles son esos obstáculos, y el líder con este enfoque al servicio tiene que hacer, platicar, comunicarse con cualquier área para lograr que el equipo vaya caminando y vaya caminando con el ritmo que viene marcado. Por eso es la agilidad. Y aquí también está el tema de la incertidumbre, porque no se sabe si se va a poder lograr en tiempo y forma, no sabemos si vamos a tener más obstáculos, pero justamente es este concepto, esta actitud de servicio, que si yo lo quiero implementar en una sola parte de la organización, no va a funcionar, porque toda la demás organización sigue trabajando en un esquema matricial. Este liderazgo enfocado en servicio
es complicado que a veces los líderes que están ya mucho tiempo muy arraigados con estos conceptos de liderazgo, de puede ser un liderazgo autoritario, lo puedan comprender. Y es por eso, digo, no es imposible que se logre, es complejo, es complicado, los recursos humanos somos muy complicados, pero sí se puede lograr. La directiva, un compromiso de la directiva siempre tiene que ver con la capacitación, sensibilización del recurso humano en estos temas de agilismo. Deben de crear esa cultura, tienen que ir cambiando la cultura, los líderes también cambian la cultura dentro de su equipo de trabajo. Empodera al equipo, el líder, el servicial, empodera al equipo, lo escucha, lo atiende, está al pendiente de lo que necesitan los miembros de su equipo. Ayuda a la gente a crecer, eso es importante, ayudan los líderes enfocados al servicio, ayudan al equipo a crecer. Promueven la seguridad, el respeto y la confianza entre el equipo de trabajo y promueven la energía y la inteligencia, la actitud positiva, el optimismo. Se va generando, es como una cadena en donde se va generando la empatía, nos sensibilizamos nosotros y sensibilizamos a los demás. Inspiramos al equipo de trabajo para que puedan seguir trabajando y algo importante, tenemos que hacerlo o se tiene que hacer porque justamente el equipo de trabajo no se le está imponiendo el trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros técnicos especializados para este proyecto saben en qué son buenos, marcan sus objetivos y trabajan por el gusto de trabajar y de sacar el proyecto. Y eso es importante en este tipo de metodología del agilismo. Recordemos que hay que entregar el trabajo con la calidad, evitar la deuda técnica. Y sí, documentar, si regresamos a las otras trampas, documentar es un poco laborioso, pero es parte del trabajo. Si a ti te apasiona lo que estás haciendo, no te va a costar nada de trabajo hacer eso. Y quisiera seguir con la última, que es cultura organizacional. Podría regalarme la próxima. Muchas gracias. La cultura organizacional. Muy brevemente, pues cultura organizacional tiene que ver con costumbres, con valores, con tradiciones que tiene la organización. Pero la organización no es porque las tenga, se crea una organización y automáticamente ya tengo una cultura, no. Quien da la cultura es el recurso humano. Y pues los recursos humanos tenemos tiene cantidad de costumbres, tradiciones y valores. La organización tiene que encaminarlas hacia las que la organización crea convenientes, y la directiva crea convenientes para su organización, por su ética, por su moral, por los valores que ellos tienen y plasman y quieren que estén presentes en la organización. En grandes rasgos, eso es la cultura organizacional. ¿Qué pasa? Que si la cultura organizacional no es la indicada, aunque la directiva tenga las mejores ideas, no va a funcionar una estrategia, porque la cultura se la va a comer. La directiva puede tener este cambio de paradigma en vamos a ser ágiles, y el director general ya lo sabe y lo cree. Todo el subdirector, la gerencia, lo saben qué tienen que hacer, están trabajando en este cambio, pero si no se hace de una manera completa o global en la organización, no va a funcionar. Por eso este slide que es tan cómico y que en verdad proyecta exactamente esto. Si la cultura organizacional no está empatada con el concepto del agilismo, si es lo que se quiere lograr, aunque queramos tengamos los cambios, queramos ser innovadores, estemos con toda la idea de un nuevo desarrollo y estemos en ejecución, se la va a comer la cultura. Porque a lo mejor los operadores, la parte operativa y algunos administrativos, jefes de área, no tienen este concepto de agilismo porque no se les ha explicado, porque no lo comprenden, porque no lo entienden, no lo adaptan a lo que ellos están haciendo. Y por más esfuerzos que haga la directiva y por más estrategias, y aunque contraten a la consultoría más importante del área que tenga casos de éxito, si no hay una sensibilización con toda la organización, se va a comer esta estrategia. Porque recordemos, lo ágil es el modo de pensar.
cambiemos ese concepto, bueno, tengámoslo en mente, apliquémoslo bajo lo que vamos a ver al final del manifiesto ágil y todo lo que hemos ya compartido, y nos va a hacer como el clic de si en verdad la cultura organizacional no está empatada con este concepto de agilismo, no funciona. Exacto, y ahí nada más como para complementar, o sea, no quiere decir que digamos, pues entonces tenemos que cambiar a toda la organización para poder implementar ágiles. No, no, no. O sea, tiene que ver con que la dirección o la alta dirección tenga muy claro que si quiere empezar a implementar ágiles, tiene que apoyar en este cambio cultural, en este cambio a flexibilidad de todos los que participen en estos proyectos ágiles, ¿no? Entonces, he sabido de organizaciones que empiezan solamente con algunos equipos, ¿no? Pero entonces saben que aquellos integrantes de esos equipos en particular necesitan todo el apoyo, necesitan la flexibilidad de toma de decisiones, necesitan que si el equipo les dice, oye, sí, pero necesitamos un experto en esto o necesitamos una capacitación en el otro, el primer facilitador es la misma alta dirección, ¿no? Porque lo que va a hacer es ayudarles todo el tiempo a eliminar aquella cosa o aquel problema o aquel tope que no les permita continuar, ¿no? Y entonces ese caminito tiene que quedar bien trazado. Bueno, empiezo por aquí, ¿no? Pero entonces el resto de la organización sabe, oye, ellos están empezando algo nuevo, están empezando con algo ágil, ¿no? Entonces, vamos para allá, ¿no? Y de alguna manera deje claro cuál es el caminito y apoye sobre todo y tome las decisiones y asuma los costos que implica, ¿no? O sea, las consecuencias que implica el que el equipo, ya sea por partes o completa, que sí se puede, o sea, sí, de hecho, en alguno de los cursos que tomé de Scrum, sí tenían ahí ejemplos de organizaciones que dijeron, nos aventamos con todo y de la noche a la mañana empezaron, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, para que todos empezaran a ser ágiles. O sea, se puede siempre y cuando evidentemente le inviertas, ¿no? Lo que sí no se puede es decir, sí tienes que ser ágil y digan, pues es que necesito capacitación. Híjole, no, trabaja con lo que tienes porque no podemos, ¿no? O sea, eso sí definitivamente no puede suceder porque entonces terminan convirtiéndose en un stopper más para el equipo de trabajo. Completamente de acuerdo, Belén. Ok, y en esa medida siempre hay un tema con los contratos. Los contratos. Desafortunadamente todavía existe como esta división, ¿no? O esta falta de comunicación, si quieren verlo, entre los que manejan los proyectos, ¿no? Y los que hacen los contratos. Y ahí tenemos también un tema en temas ágiles, porque si el contrato de por sí define o limita, ¿no? Algunas cláusulas en las que te dicen, híjole, sí, quiero que sea ágil, te va a decir el cliente, pero en el contrato pues se deja ahí escrito entregables de un modelo predictivo, ¿no? O sea, desde ahí ya estás como entorpeciéndolo, ¿no? Otro punto también importante a tener en cuenta es que no puedes esperar que los sueldos se paguen como si le pagaras a un becario, ¿no? Y esperar los resultados de un equipo ágil. Aunque el equipo puede conformarse por algunos que digamos estén recién saliditos de la carrera y demás, porque también le dan frescura de alguna manera al equipo, no puede ser la totalidad, ¿no? Entonces tienes que tener un equipo bien equilibrado para que funcione. Tienes que tener ahí también integrado a alguien que sí esté certificado, que sea al menos el Scrum Master, que el equipo se capacite también en temas de Scrum, y entonces ello implica que el contrato también debe ser justo. Lamentablemente, en algunos concursos o licitaciones, sí es común ver que pues te piden que te bajes, ¿no? Se empiezan como a pedir que sea más bajo, seguramente con el afán de alguna manera optimizar los costos, ¿no? O sea, también se entiende, pero, o sea, no se puede optimizar de esa manera, ¿no? Si tú garantizas que es un pago justo, entonces el equipo que va a llegar
va a llegar bien preparado y además va a trabajar con gusto, ¿no? Como decíamos, no va a ser porque esté obligado, no va a ser porque termine, porque entonces se obliga de alguna manera a las empresas a meter perfiles con costos menores, o terminas dejando que a lo mejor este único que es tengo tantos Scrum Master, solo a esos les puedo pagar y les metes 2 o 3 proyectos y entonces ya no funciona, ¿no? Los equipos para que funcionen al 100 deberían de ser dedicados, ¿no? Equipo dedicado al proyecto para que entonces se pueda medir de una manera óptima y lo que decíamos, ahora sí le das chance de ir como evolucionando como equipo, ¿no? Y finalmente, flexibilidad para negociar. Debería de haber cláusulas con las cuales se pueda tocar, ¿no? Aquellos puntos o aquellos puntos de, sobre todo del contrato y de cumplimiento, para ver de qué manera se contempla esta flexibilidad del método ágil. Porque todavía en muchos contratos seguimos viendo las amonestaciones y es en serio, es de alguna manera la penalización, a veces es por día, y ni siquiera es por día hábil, es por día natural, ¿no? Y en proyectos mucho más pesados o con más criticidad, entonces es todavía a veces hasta por horas fuera de servicio, ¿no? Entonces sí es importante que también en los contratos se tome en cuenta el tema de que si se está trabajando o se pretende trabajar con el método ágil, entonces también contemples esa flexibilidad, ¿no? Porque va a haber entregas que a lo mejor, como veíamos, cuando veíamos el Burton Chart, puede que te hagan la entrega al final de ese incremento, ¿no? O puede que no, ¿no? O sea, puede que porque algo sucedió en medio, tuvieron a lo mejor hasta que cambiar de requerimiento. Y eso le conviene hasta a la organización cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay de dos en este punto, o terminas peleándote porque si sí hay penalización o no hay penalización o no sé qué, o negocias de, ok, ya no me vas a entregar esto, entonces ahora me vas a entregar esto, porque cambiaron mis prioridades, porque nos conviene más, porque ahora sí tenemos el equipo, porque estamos aprovechando una oportunidad, no lo sé. Entonces conviene que entonces los mismos contratos no estén enfocados así, escrito en piedra, que, me tienes que entregar esto y esto, no. Manéjenlo también a qué tamaño funcional me tienes que estar entregando, ¿no? En cada uno de los incrementos. De tal suerte que entonces ya estás apegado a si el tipo de proyecto no te permite ser flexible, porque también debemos ser conscientes que no en todos lados se puede, hay proyectos con mucha flexibilidad, muchos riesgos, y definitivamente es mejor tener desde el principio todo y irlo manejando paso a pasito, ¿no? En cascado predictivo. Entonces quédate ahí, pero no trates de meterlo de manera forzada, porque entonces no, termina sin implementarse de una manera adecuada ni el método ágil ni el método predictivo, y entonces pues no vas a obtener los resultados que se esperan, ¿no? Y Aquí bueno, solamente sí. a mí me gustaría agregar, Belén, si me permites, que en este tipo de contratos, justamente con esta flexibilidad que nos indica la metodología ágil, y regresando al tema cultural, pues el departamento de contratos pues debe de estar capacitado, debe saber que aunque no es su área de trabajo, no es su especialidad, pues cuál es el término ágil en la parte de la operación, para que se puedan redactar los contratos acordes a lo que se está vendiendo, a ese producto que estamos ofreciendo, estamos ofertando. Y debe de tener también por parte de nuestro cliente el área que también va a formalizar, a protocolizar este contrato, también entenderlo, porque si no es, como bien dijiste al inicio, hablar peras y manzanas, porque mi organización, yo la estoy capacitando, entiendo lo que es ágil, está el contrato, pero pues el cliente a lo mejor no lo entiende. Y va a haber ese tipo de discrepancias. Se tiene que trabajar mucho en esta confianza siempre entre el equipo de trabajo y el cliente, porque al final el cliente es parte del equipo de trabajo en la metodología ágil. Debe de haber y se debe trabajar esta estrecha relación, la confianza. ¿Por qué? Pues porque las estimaciones no son exactas desde el principio. Siempre va a haber incertidumbre, y la incertidumbre en este tipo de metodologías es algo con lo que vamos a vivir todo el tiempo. Esos cambios no sabemos qué va a pasar.
y pues debe de haber cierto apetito al riesgo por parte de nuestro cliente. Se tiene que considerar. Entonces, esta parte de los contratos en la metodología ágil también es un tema muy complejo, pero se tiene que ir abordando porque las organizaciones varias, sobre todo en fábricas de software, pues giran en este tipo de mundo ágil y se tiene que ver estos cambios que se han visto, por eso es una de las trampas que nosotros estamos comentándoles aquí. Gracias, Exacto. Belén. Y de hecho ahí, desafortunadamente, no solo se da en temas ágiles, ¿eh? O sea, las peculiaridades se da también en proyectos predictivos. Algo que se ha visto por ahí es que se agarran un contrato como plantilla, nada más le van cambiando ciertas cosas y todos están igualitos y entonces todos terminan heredando como las mismas problemáticas. Entonces, en ese sentido, yo sí invitaría a aquellos que trabajan directamente con los contratos, acérquense a su project manager, ¿no? Definitivamente puede darles una idea, o sea, no son expertos en contrato, pero sí les pueden decir, oye, aguas con este punto porque nos podríamos meter en este problema y charalá, y viceversa, ¿no? O sea, project manager, acércate a aquel equipo de trabajo que está haciendo los contratos, coméntale de alguna manera tus preocupaciones, porque también si no logramos de alguna manera escucharnos, ¿no? Y tomar en cuenta los dos puntos de vista, entonces pues nunca se va a poder mejorar esta parte y esos problemitas pues se van a heredar a todos los proyectos que se hagan con ese tipo de contrato, ¿no? Entonces, digo ahí como nota al pie, sé que no es solo de ágil, pero es un problema común, ¿no? Entonces es importante empezar a comunicarnos más entre las diferentes áreas, que esa sí es parte de la idea, ¿no? De flexibilidad, de comunicación y que entonces ya trabajando en equipo disminuyamos los riesgos a la hora de firmar contratos. ¿Okay? Y la última, la automatización. He escuchado muchas veces, sobre todo en temas de calidad de software, ¿no? Sería testing, que dicen, no, es que esas herramientas son muy caras, entonces, y aquí tenemos ya el equipo, entonces mejor que hagan las pruebas manuales. No, señores. Si realmente quieren ser ágiles, vale muchísimo la pena invertirle en herramientas y capacitación para automatizar sus pruebas, ¿no? Analizándolo y viéndolo en resultados en diferentes proyectos, la realidad es que cuando estamos construyendo proyectos, que además son proyectos bastante grandes, siempre va a existir una interacción o una interrelación, mejor dicho, entre los diferentes componentes. Entonces, si tienes un componente al que si tú le pegas, puedes pegarle a no sé cuántas funcionalidades del sistema, o sea, implica que cuando tú hagas esta prueba tienes que verificar que no hayas afectado todo lo demás, ¿no? O sea, puede ser que el riesgo sea muy bajo y demás, pero el punto es repetir estas pruebas a tu equipo, aparte de tedioso, o sea, le vas a quitar tiempo o va a estar dedicándole muchísimo tiempo a una actividad manual que podría hacértela a un sistema y entonces podrías poner entonces a tu equipo a hacer otra cosa que te genere más valor. Ojo, no estoy diciendo que estas pruebas no generen valor. Estoy diciendo que al final estamos buscando generar el mayor valor posible. Y en esa medida, sí, una vez programas y se ejecuta nada más, vas a tener a una persona verificando que el resultado de las pruebas fue exitoso, ¿no? De tal suerte que ese espacio lo puedes ocupar para que empiecen a analizar los siguientes componentes que se van a entregar del backlog, lo puedes ocupar para capacitarlos, lo puedes ocupar para otra cosa, ¿no? Entonces vale muchísimo, muchísimo la pena que le inviertan en capacitación y en herramientas de automatización, porque eso le ayuda muchísimo a acelerar. Ahora, no solamente en herramientas de testing, también en herramientas de seguimiento, ¿no? Yo sé que amamos el Excel y que a veces no vivimos sin él, pero si tú tienes la oportunidad de darle al equipo más herramientas para que dé seguimiento a sus requerimientos, para que se estén comunicando, que tengan un servidor adecuado para las aplicaciones, su control de versiones y demás, inviertan. ¿No? Vale muchísimo la pena porque no podemos hablar
de agilismo si estamos hablando de que se hacen muchas actividades manuales. Además, recordemos, el recurso humano es el mayor costo en los proyectos, el mayor costo. ¿No? Nada te va a costar como el recurso humano. O sea, la herramienta te cuesta menos. Entonces, hay que cuidarlo, hay que ver que se aproveche, ¿no? Que sea realmente efectivo y que de alguna manera sí le ayudemos también a crecer, a evolucionar a esos equipos. ¿Vale? Entonces esa es una parte bien importante, no le tengan miedo a invertirle, inviértanle en automatización. Si no, pues no podemos estar hablando de agilismo si seguimos haciendo cositas manuales, ¿no? Y pues ya para cerrar, ¿no? Esta sería, o sea, no podemos concluir con otra cosa, ¿no? El manifiesto ágil. El manifiesto ágil es muy claro y ya nos lo dice, ¿no? O sea, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. Y hemos aprendido a valorar, y eso es de lo que también nos hablaba la maestra Nilce, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación excesiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Pero ojo, quiere decir que valoramos más lo de la izquierda que lo que está a la derecha. Pero no quiere decir que estamos diciendo que no tiene valor. ¿Okay? No quiere decir que no haya documentación, no quiere decir que no haya procesos y herramientas, no quiere decir que no haya negociación, no quiere decir que no vayamos a seguir un plan o planear, ¿no? De entrada. El manifiesto en ningún lado te dice no tengas documentación, no, está siendo muy claro. La parte más importante es estar orientados a generar valor. Y la pregunta obligada es, ok, como equipo, ¿qué podemos hacer para generar valor? Y eso es lo que les puede ayudar en cada una de sus incrementos y de sus tomas de decisiones a avanzar y realmente mantener un enfoque ágil, ¿no? Ahí no sé si te gustaría complementar, Ilse. Sí, a mí me gustaría finalizar la participación invitando a todos a, ahora que en esta lámina les presentamos el manifiesto ágil, a lo mejor algunos no lo conocen, pero les hacía sentido a lo que estábamos conversando. Si tienen la oportunidad de ver estas trampas que les íbamos presentando y hacer un análisis con lo que nos indica el manifiesto ágil, nos podemos dar cuenta que nosotros hemos creado toda esta deformación del manifiesto ágil. Porque es muy claro, o sea, no te está diciendo no lo hagas, te está invitando a darle un poco más de peso a los individuos, a interacciones, colaboración con el cliente, a la respuesta ante el cambio, pero sí tienes que considerar una planeación, tienes que considerar tus procesos, tus herramientas que ya existen en tu organización y hay que ocuparlas, pero hay que adaptarlas. Entonces, sí los invitaría a que pudieran poder hacer esta comparativa con lo que nos dice el manifiesto ágil. Y este tema da para hablar mucho más, pero sí nos gustaría que se quedaran con estos conceptos que con mucho gusto les hemos compartido y que puedan ser provechosos para sus proyectos, los que son líderes de proyecto, los que se interesan en esta parte de la metodología ágil. Esta es nuestra propuesta de valor. Muchas gracias, Lore. De que también pues a los líderes, jefes, altas direcciones, pues también, ¿no? Por ahí un pequeño llamado a métanse al manifiesto, léanlo, vean realmente de qué va. Conviene muchísimo, pero sí sería bueno que tengan también esto en cuenta para que le ayuden a sus equipos a que lo apliquen bien al 100%, ¿no? Y bueno, ya acá también les vamos a dejar las referencias, ¿no? El manifiesto ágil y también por ahí una guía práctica, perdón, que tiene el PMI
con respecto donde justamente también nos habla de algunos de los problemas de los que hablamos acá, ¿no? Y te dice de qué manera se pueden ir atacando o se pueden ir cubriendo estos retos con respecto a las prácticas ágiles. Y pues con eso cerraríamos nosotras, ¿no? Y acá les dejamos nuestras redes de contacto. Gracias, Belén. Bueno, yo tengo una pregunta. No sé si me podrías ayudar, por favor. Sí, adelante. ¿Cuál consideran que es la mayor trampa del agilismo y por qué? Yo creo Bueno, que, digo, si quieres, adelante y ya. ok, gracias. Mi consideración, la mayor trampa del agilismo, la que he detectado, es la parte documental. Es muy común ver esta distorsión que hay de voy a trabajar rápido y voy sacando el producto, pero no voy documentando absolutamente nada. Y cuando se termina un sprint, pues tenemos un producto, no sabemos si es con lo que solicitaron, porque no sé qué es lo que solicitaron así detalladamente. Y lo entrego. Y también aquí el cliente, que es parte del equipo, pues podría decir es que no es lo que yo solicité. Entonces aquí ya no estamos siendo ágiles, hay un retrabajo y es un ciclo vicioso porque no sabemos en dónde está ese requerimiento puntual de lo que me están solicitando, cómo lo estoy midiendo, quién me lo está midiendo y cómo lo va a aceptar mi cliente. Eso es muy, muy importante y es uno de los que se cometen muy seguido. Y sí, de mi lado creo que iba muy de la mano con lo que menciona Nilce, el tema del alcance, ¿no? De los requerimientos. Si bien no, o sea, el agilismo no te pide requerimientos así súper detallados, sí es importante tener los requerimientos, ¿no? Porque era lo que comentábamos, de entrada vas a llegar más rápido, pues sí, pero a lo mejor al lugar equivocado, ¿no? Que sería el escenario que comentan y dice, sí, ya llegamos, y el cliente, pues sí, pero eso no era lo que yo quería. Ahí ya estamos chocando, ¿no? Y del otro lado es también el medir las cosas, ¿no? El medir, bueno, si no se mide, no se controla. Y uno de los errores comunes que he visto es que como que lo miden así, decía un antiguo colaborador mío que seguramente nos estará viendo, lo miden a los finger points, ¿no? Así como al dedillo. Entonces, eso no funciona, ¿no? Pero para poder medirlo necesitas conocerlo, necesitas saber más o menos qué es lo que se necesita y darle una ponderación, ¿no? Entonces ese es otro de los errores que veo muy comunes porque dicen, pues es que no podemos dar fechas, no podemos comprometernos a esto. A ver, o sea, entonces más bien creo que no estás entendiendo de qué va, ¿no? Vas definiendo y vas entregando, vas definiendo y vas entregando, pero es por incrementos. ¿No? Es por esta bolsita, no de horas, como habíamos dicho, sino de tamaño funcional de qué vamos a estar entregando, ¿no? Y esta flexibilidad e interacción continua con el cliente para que también nos vaya diciendo desde que identificamos el incremento, híjole, es que creo que no nos estamos entendiendo, ¿no? Al principio, cuando decimos, pues es que este es el requerimiento, desde ahí tendremos que entender si estamos bien o no comunicados, ¿no? Entonces yo creo que sí, el tema, como dicen, la documentación, la identificación de los requerimientos y la medición, ¿no? Creo que son de los puntos más críticos, ¿no? De hecho, el tema de la medición con puntos cósmicos y demás es de los temas, de hecho, pues les dicen más candentes del agilismo, ¿no? De cómo nos medimos. Es un tema súper complejo, pero que una vez que se logra, estás del otro lado, ¿no? Porque entonces ahora sí empiezas a controlar. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuáles serían las características más importantes para llevar a cabo el proyecto, para ejecutarse con una metodología ágil? Adelante, Nilce. Pues dentro de las características más importantes que debemos de considerar, una es el recurso humano. El recurso humano debe de entender lo que es trabajar bajo este esquema de ágil.
El otro sería darle todas las herramientas, apoyarlo todo lo que se pueda por parte de la alta dirección. Una de ellas puede ser la automatización, darle las capacitaciones necesarias y bueno, es que creo que yo consideraría que son eso, o sea, es la parte del recurso humano, que tengas el concepto de lo que es ser ágil, que vayas apoyando a todo tu equipo de trabajo y que también todas las áreas que interactúan con este equipo de trabajo lo apoyen y sepan lo que es trabajar de manera ágil. ¿Por qué? Porque puede haber conflictos con la parte legal, como lo vimos con los contratos, tal vez porque la organización es matricial y yo necesito el recurso que está en otro departamento y no me lo pueden brindar porque está ocupado en otra cosa. Entonces, es este cambio en el paradigma que existe en la organización. La cultura organizacional también ahí es un gran stopper en estos casos. Y creo que también el tema de que tenemos que estar, a lo mejor no lo mencionamos como muy particularmente, pero estamos hablando de equipos autogestionados, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de un líder, pero que es un líder que en realidad está más al servicio del equipo que a estarlos, digamos, latigueando, por así decirlo. O sea, este es un cambio bien importante porque lo que se logra es que el equipo, como cada quien sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo hace, ¿no? Tiene no solo la responsabilidad, sino el compromiso de entregarlo. Entonces, empieza a funcionar como una maquinita, ¿no? Y entonces por eso son equipos autogestionados. Estas reuniones diarias en el Daily Scrum se dan y se dan ya con un nivel de confianza súper fuerte en el sentido de, a ver, tengo este stopper, o sea, de verdad, de aquí no paso, ¿no? Y se pide ayuda, ok, ¿qué hacemos? Pues buscamos que nos asesore, no sé, algún experto, o necesitamos cerrar este punto tocar nuevamente este punto con el cliente porque tuvimos un problema y hay que cambiar la estrategia. Entonces, a eso se refiere, ¿no? O sea, cuando tú ya tienes un equipo autogestionado, cuando está con este cambio de perspectiva, cuando lo capacitaste, cuando les estás ayudando a crecer, ¿no? Que eso es una parte bien importante, entonces sí, empieza, ¿no? La cadencia, empieza ya el agilismo. Son capaces de tomar decisiones porque saben y están enterados perfectamente de qué es lo que necesita el cliente y saben también qué es lo que se necesitan en el mismo equipo. A lo mejor su componente es un insumo para otro miembro del equipo, ¿no? Entonces, este trabajo de ser autogestivo está muy basado en la confianza, ¿no? Es decir, todos confían en que todos van a hacer lo que les toca y que si no lo alcanzan a terminar, van a notificar o van a pedir ayuda a tiempo, ¿no? O sea, no se van a esperar a que llegue la fecha de entrega o casi un día después para decir, híjole, perdón, es que no pude, no, ¿no? O sea, porque todos están enfocados, ¿no? A entregar valor. Entonces, si ven que hay un riesgo, de inmediato levantan la mano, de inmediato buscan soluciones juntos, ¿no? Y esa es una parte muy importante. Creo que al final, aunque sí, o sea, este tema de la capacitación es súper importante, cuando no se logra esta interrelación o esta confianza dentro del equipo, normalmente es muy complejo, o sea, no logran convertirse en un equipo Scrum, ¿no? Es uno de los componentes, me parece, más importantes. El confiar en que el otro va a hacer lo que le toca, porque yo también estoy haciendo lo que me toca, y confiar en las capacidades del equipo para permitirle tomar decisiones, ¿no? Sin que tengan que estarle preguntando todo el tiempo a alguien, oye, ¿y si le hacemos así? Oye, no, o sea, son capaces, ¿no? Son capaces que los capacitamos y les ayudamos a crecer. Entonces, de alguna manera, yo sé que le puedo soltar, ¿no? Esta batuta a este equipo porque lo va a hacer y me va a dar muy buenos resultados, ¿no? Entonces, de eso se trata también. Ok, y justamente en ese sentido, ¿existe alguna manera de evaluar o en la cual yo pueda medir que mi equipo está adquiriendo o ya adquirió cierto nivel de agilismo dentro de mi organización o de mi grupo o plantilla? La forma correcta de medirlo sería a través de los resultados,
¿no? O sea, más que, digamos, características de decir, ah, ya tomó esta y esta capacitación y ya tuvimos estas sesiones de trabajo y será más bien sería el medir, ¿no? Este equipo de trabajo, cuántos puntos COSMIC o cuántos puntos funcionales desarrolla en cada incremento, ¿no? Y ahí es donde puedes identificar a lo mejor el equipo 1, híjole, este ya desarrolla, no sé, 20, ¿no? Y el otro ya 30, y el otro día desarrolla 50, ¿no? Pues está muy por arriba, ¿no? Esa debería ser la medición, porque además la medición de esta forma sería equitativa, ¿no? Al nivel de madurez también del equipo. Si el equipo va empezando, se acaba de conformar o ya se había conformado, pero apenas está conociendo el sistema, apenas está entendiendo bien al cliente, apenas está interactuando con él, pues entonces su velocidad va a ser pues no tan alta, ¿no? Conforme vaya evolucionando, entonces va a ir incrementando esa velocidad. O sea, realmente debería de medirse por el valor que genera, ¿no? Y ese es con el Board Down Chart. A mí solamente me gustaría agregar a lo que comentó Belén, que esta medición del desempeño del equipo de trabajo, porque se tendría que medir al equipo de trabajo, pues tiene que ver también con la parte que mencionó, que preguntó Eduardo, ¿no? Pues estas características para poder implementar la parte ágil. Tiene que ver con la cultura de la organización, con este cambio en la visión de cómo vamos a evaluar al recurso humano, porque recordemos que en este tipo de metodología el recurso humano forma parte de un equipo de trabajo, un equipo colaborativo, en donde ya comentamos, pues trabajan en conjunto para que vayan marcando la cadencia y vayan obteniendo o sacando todos esos puntos funcionales. Entonces, aquí sería un poco ilógico tratar de hacer una medición en el desempeño del recurso, considerando tal vez en una evaluación tradicional de recursos humanos, se sienta con el recurso y lo empieza a evaluar de, pues te pongo 9, 10 o bueno o malo de acuerdo a lo que recursos humanos pues lo considera. Y aquí también va de la mano con el líder servicial, porque el líder que está ahí, bueno, podríamos ya ponerle un nombre, vamos a meter un nombre que es el Scrum Master, tal vez para esta parte de Scrum, pues es el líder servicial, es el quien está al pendiente de todo el equipo de trabajo y él sabe y conoce cómo están trabajando todo el equipo de trabajo. Pero se está midiendo al final el desempeño del equipo, toda la unidad. Es una unidad que está entregando el resultado esperado con el valor solicitado. Sí, exacto. Ahora en cuanto a cómo saber si mi organización está lista a lo mejor para implementar metodologías ágiles, pues de entrada si tu organización de por sí es funcional, es decir, solamente o trabaja la mayor parte del tiempo con áreas funcionales, pues te va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? O sea, hay mucho camino por recorrer. La parte principal va a ser empezar a meter esta filosofía, ¿no? O sea, el agilismo como filosofía, ¿no? Y empezar a capacitar al equipo e identificar aquellos proyectos en los que podría comenzarse a hacer como pruebas piloto, ¿no? Y en los que empieces a meter equipos que vayan implementando esta metodología, ¿no? Porque no se puede hacer el cambio de la noche a la mañana si tienes, sobre todo si tienes proyectos en proceso, ¿no? O sea, sería demasiado arriesgado cambiarlo de un momento a otro, pero pues sí valdría la pena hacerlo. Entonces, más bien, más que la organización, saber cómo medir si está lista o no está lista, hay que ver si ya lo han hecho, si ya han empezado a trabajar con estas metodologías, ¿no? Hay equipos que a lo mejor ya solitos empiezan a implementar algunas, ¿no? Algunas que otras técnicas, pero mientras desde la alta dirección no se maneje este apoyo, ¿no? Al 100% este cambio de paradigma, porque el soltarlos implica que les vas a permitir tomar decisiones, ¿no? Y para eso implica que les vas a dar la confianza completa de esa toma de decisiones. Entonces, es ahí donde está gran parte del tema, ¿no? O sea, desde el alta dirección, si vemos que es alguien que definitivamente tiene muy estructurada su organización, porque sus proyectos así se lo piden, porque eso hay que entenderlo, o sea, no es que no quieran meterse al agilismo, no, es que a veces su misma organización se los pide por el tipo de proyectos que ejecutan. Entonces, pues hay que ver qué tanto puede soltar,
¿no? Empezar desde ahí, qué tanto puede soltar, qué tanto puede dejar que estos niveles que pues, no son, digamos, tus altos mandos, tomen las decisiones, porque esa es la parte más crítica. Y esa es la parte que además da más, como más cosita de, híjole, es que si dejo que tome la decisión y si no me dice y si no me pregunta, a lo mejor se sienten, ¿no? De, es que fíjate que ya tomamos la decisión porque, y no falta el que, ¿y por qué no me avisaste? ¿No? ¿Por qué me saltaste? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que identificar porque son los primeros stoppers, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente lo primerito es que la alta dirección se decida y empiece, ¿no? A fomentar de alguna manera como a no solo capacitar, sino convertirse un poquito en el embajador, ¿no? De esta nueva práctica para que entonces sí, poco a poco se vaya implementando dentro de la organización. Si es al revés, es más complejo, ¿no? O sea, podrían lograr a lo mejor un equipo ahí individual empezar a hacerlo, pero seguramente no, o sea, no va a lograr los resultados que podría lograr si tuviera el apoyo completamente de la alta dirección. Oh, tengo otra pregunta. Dentro del método ágil, ¿está adaptado a todo tipo de proyecto? Bueno, quiero decir a proyectos pequeños, proyectos medianos o proyectos grandes. ¿Se adapta a cualquier tipo? A mí me gustaría contestar, mm, no se adapta en si es pequeño, mediano o grande o macro. Se utiliza, aquí es dependiendo la naturaleza de tu proyecto. Yo te podría decir, yo manejo proyectos de infraestructura en data centers, como comentaran en la parte inicial. Estos proyectos pues son renovaciones de equipos, digámoslo así, ¿no? Servidores, equipos de comunicaciones, aires acondicionados. En este tipo de proyectos no se, pero no se puede jugar con esta parte de ágil porque sí tengo desde un inicio los requerimientos de mi cliente. Recordemos que esta parte de agilismo pues son para proyectos en donde no está el alcance definido en un inicio. Por ejemplo, desarrollo de software. La parte de la que yo manejo sí lo tengo determinado en un inicio porque sé de qué tipo, de qué modelo, de qué capacidad, cuántos equipos, en qué distancia, en dónde lo voy a poner, qué parte de las redes acondicionados, cuál es el área que van a emplear. En este tipo, cuando yo tengo estos requerimientos, puedo irme por la parte predictiva o en cascada porque sí sé qué es lo que me piden, cuándo me lo están pidiendo, en qué momento lo tengo que hacer. En la parte de software no. ¿Por qué? Porque pues justamente va a haber algunos cambios, algunos puntos funcionales que pues se van a ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Y el cliente regularmente es el que siempre nos está diciendo, no, yo lo necesito de esta manera y se entrega, tal vez ese sprint no terminó como lo necesitábamos y entonces volteamos con el equipo y le preguntamos qué te pasó, qué sucedió, qué es lo que hizo falta. Tenemos la reunión con el cliente, que es parte del equipo de trabajo, y puede ir cambiando un poquito. Entonces, aquí la respuesta sería, depende de la naturaleza de tu proyecto, y considerando siempre si tenemos requerimientos establecidos o los requerimientos van a ir cambiando con el tiempo. Exacto, sí, depende más de la naturaleza del proyecto que del tamaño como tal, ¿no? De hecho, esta metodología es buenísima para aquellos proyectos que son muy complejos en cuanto al alcance, ¿no? La determinación del alcance, porque lo vas descubriendo en el camino. Entonces, te ayuda a ir avanzando sin esperarte a tener absolutamente todo para empezar, ¿no? Que capaz que me tardo un año en definirlo todo y entonces ya para cuando lo definí todo ya la necesidad cambia, ¿no? Entonces sí depende más bien de la naturaleza del proyecto. Ok. Y por otra parte, ¿nos podrían platicar un poquito de cuáles son las herramientas que podríamos llegar a ocupar para medir las deudas técnicas? Es que tengo otra presentación o bueno, una conferencia que dimos en la red de ingeniería de software y bases de datos, pero esa fue con otro equipo y ahí sí, de hecho, ellos hasta muestran una de las herramientas que utilizan para medir la deuda técnica, ¿no? Dentro de los puntos que se
se miden en la deuda técnica son varios, o sea, desde el tipo de tecnología que estás utilizando, la documentación, los errores, temas de calidad, o sea, son varios puntos. Entonces, la deuda técnica solita, ya de por sí es un tema súper amplio. Entonces, a lo mejor, más bien, les invitaría a ver esa presentación, ¿no? Para no dejarlos a medias, digamos. Entonces, eso es lo que podríamos manejar en este caso. Y ahí les puedo dejar el video de esa conferencia que también estuvo bastante buena y en la que dieron el ejemplo exacto de cómo estaban midiendo la deuda técnica, sobre todo a nivel código, ¿no? O sea, quedaba muy claro ahí, bueno, incluso qué partes del código les faltaba probar, ¿no? Porque tenían como sus test de cada uno de los componentes y había unos en los que no estaba y así, de un sistema que ya habían heredado y habían ido cubriendo como la deuda técnica poco a poco. Ok, muchas gracias. Ahora me gustaría, eso es una pregunta así como un poquito más, ¿cómo decirla? Más abierta. En mi experiencia personal, en alguna compañía en la que estuve trabajando hace algunos años, me tocó participar, bueno, ser copartícipe, porque realmente pues nosotros éramos apoyo, en el desarrollo de un nuevo software para el tema de facturación de acuerdo a los requerimientos y necesidades que solicita el SAT. Y recuerdo perfecto que al menos 2 años fueron de locos porque la versión en no sé qué tal y la versión no sé qué tal, y es que la fecha ya aparecía en otro lado, y es que la línea de captura no sé qué. Entonces, digo, desde mi punto de vista, yo no tengo nada que ver con software ni con desarrollo de eso, pero para mí sí fue un dolor de cabeza. O sea, yo estaba en servicio al cliente y el servicio al cliente era de, haz una prueba para ver si ahora este dato sale en donde tiene que salir, pero si la firma electrónica, pero si la remisión y la factura. Y recuerdo perfecto que por ahí hubo un error de alguien, no sé de quién, pero el punto es que tuvimos que cancelar alrededor de 400 facturas porque la firma electrónica no estaba saliendo como tenía que ser. O sea, había algo ahí, un desfase, no sé. Entonces, o sea, y fue un trabajo inmenso porque fue cancela y haz refacturaciones y haz todo el movimiento que tú tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo creo que este es un claro ejemplo de donde pudimos haber aplicado el agilismo en los equipos, tanto el equipo externo, que era el de los consultores que venían de fuera, que eran los que nos estaban apoyando para hacer pues este trabajo, tanto todas las diferentes áreas, porque era finanzas, porque era contabilidad, porque era servicio al cliente, porque era logística, todas las áreas que participaban y se veían involucradas en este proceso. Digo, ahora entendiendo a lo que se refiere al agilismo, honestamente es un término que yo desconocía 100% hasta estos días, lo conocí. Y creo que sí efectivamente son de mucha ayuda, porque imagínate, en este caso fueron pues 300 facturas, o sea, casi 3 semanas de trabajo de toda la compañía que se tuvo que realizar de nueva cuenta y con todas las implicaciones que obviamente eso tenía también a nivel impuestos y dar una explicación al SAT de lo que se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo, ¿no? Claro, completamente. O sea, al final, eh, esta metodología te pudo haber ayudado a identificar a tiempo esos pequeños errores, ¿no? Porque al final, si desde el principio, digamos, decimos, pues primero construimos el componente más crítico, que es el que te genera, ¿no? Esta cadena de caracteres, porque es el corazón de, bueno, pues por ahí empezamos. Y entonces, se hubieran enterado de que falla desde el primero o segundo incremento, ¿no? Y no hasta el final, porque incluye, o sea, y era lo que veíamos con la definición de terminado. O sea, el terminado incluye la construcción y las pruebas de que funciona, porque estamos garantizando que genera valor, ¿no? Entonces ahí es donde pudo haberse metido, ¿no? Y tener esta validación para antes, mucho antes de que saliera ya a producción, ¿no? Que ese fue como el tema más crítico, ¿no? Que se arrastró como este defecto. Esa es una deuda técnica, ¿no? Que se quedó ahí, que se arrastra hasta producción y pues son de las consecuencias que se tienen por no hacer las pruebas a tiempo, ¿no? En este caso. Ujú. Sí, y a mí me gustaría agregar con la experiencia que tuvo Sol,
que es interesante y es algo grato para nosotras ver que lo puedes asociar a algo que ya te pasó y dices, bueno, existe esta metodología que a lo mejor tú nos comentas, ¿no? No sabes nada de esto de software, pero tienes la noción, sabes que existe y que puede ser una propuesta para la directiva, justamente, porque es una manera en cómo van cambiando las organizaciones para agregar este valor de lo que siempre, de lo que hemos estado conversando en este panel. Entonces es interesante ver que sí, o sea, existe este tipo de problemas existen en las organizaciones y el retrabajo y los costos de la no conformidad se van elevando, se presentan y se elevan. Y esto no sucedería si supiéramos que ya existen metodologías en el mercado que podemos adaptar a lo que necesitamos. Y esto también puede ser una muy buena respuesta para la pregunta que nos hizo Eduardo, ¿no? De en qué proyectos sí se aplica y en qué no. En el que nos comentó Sol, se aplica 100%. ¿Por qué? Pues porque hay N versiones que manda el SAT para la parte de la facturación electrónica. A lo mejor ahorita es el 3.3, están trabajando y en un mes ya te salieron con el 3.4 y tal vez después el 3.5 y ya ni siquiera vamos a necesitar poner ahí, ¿no? Nuestro nombre. Sí, exacto. Exacto, es un ejemplo buenísimo. Y nada más para regresar, ya lo encontré, se llama SonarQube, es el software que utilizan para medir la deuda técnica. Así, Sonar, como Cube, SonarQube. Y esa es de las Open, la que digamos se utiliza acá, entonces está bastante buena, o sea, literal dicen, pues tiene tantos, te lo da en horas de trabajo, ¿no? Te dice, tu deuda de técnica es de tantas horas de trabajo todavía. Entonces está muy bueno como para tener ese acercamiento inicial. Pues que fueron todas nuestras preguntas y pues yo quisiera agradecerles a usted, ingeniera Nancy Belén Ramírez Martínez, y también a la ingeniera Nilce Carolina Zárate González, ahora sí que por su valiosa contribución en la conferencia del día de hoy. No, pues un También nos gusto gustaría participar agradecer a con todos ustedes. por su participación. Los invitamos a contestar la encuesta de retroalimentación que está publicándose en los comentarios de esta sesión para conocer su opinión sobre este ciclo de conferencias. Asimismo, los invitamos a permanecer atentos a nuestras redes sociales donde se publicarán los próximos eventos. Ingenieras, muchas gracias, ha sido un placer.